Hoy quiero estar titulando el mensaje Dios salva y libra. ¿Cómo es? Digámoslo otra vez, Dios salva y libra. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12, venimos viendo lo que nos muestra la palabra de Dios y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en este versículo estamos viendo que hay autoridades de maldad, pero así también como hay autoridades de maldad, también hay autoridades del bien. Entonces, nosotros estamos para hacer frente a las huestes espirituales de maldad, frente a las fuerzas del mal. Diga conmigo, fuerzas del mal. Contra ellos, usted ha visto que si hay un equipo de fútbol y el jugador de ese equipo lleva el balón a hacer gol allí y se devuelve a hacer gol a este lado. No, los jugadores están a hacer es para ganarle al oponente. ¿Cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios estamos para combatir las fuerzas del mal? No estamos para combatir las mismas fuerzas del mismo reino. Si un reino está dividido entre sí, pues no va a prosperar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos para hacer frente a las fuerzas del mal que están en el mundo. Y hoy estaremos viendo también las fuerzas que toman control sobre los gobiernos y cuál debe ser nuestra actitud frente a estas situaciones. Las fuerzas de las tinieblas son demonios, espíritus malignos o influencias satánicas que pueden dominar a una persona, una ciudad, o también pueden tomar influencia y dominar un país. Cuando hay pecado, cuando hay idolatría, cuando hay injusticia, cuando hay corrupción. Esto le da fuerza a los espíritus para que tomen control y dominio sobre el país. Entonces, vamos a ver cómo nosotros nos debemos preparar y qué atravesamos nosotros para combatir contra esas fuerzas espirituales de maldad en contra del país, basados en el libro de Daniel capítulo 6. Y quiero que usted abra su Biblia allí en Daniel capítulo 6. Y Daniel capítulo 6. Y vamos a ver el primer versículo. Pueda usted buscarlo allí, regáleme en un momentico. Vivir conforme a Dios. Entonces el primer punto es, ¿cómo? Yo no los veo animados con ese punto. Pero vivir conforme a Dios, porque la guerra espiritual comprende el vivir rectamente delante de Dios, ser íntegro, no solo cuando me están viendo, sino cuando no me ven. Esa es integridad, ¿cuántos lo saben? Entonces la guerra espiritual tiene que ver con la forma de vida con que nosotros estamos llevando, con el estilo de vida que nosotros llevamos. Esa es la guerra que enfrentamos día tras día. Daniel, en este caso, no tenía solo antigüedad, sino que tenía un espíritu superior a todos los demás. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. A Daniel no le podían hallar ocasión para hacerlo caer, ni encontraban falta alguna para hacerlo, para acusarle en lo que era respecto al reino. Dice la palabra de Dios que él era fiel y no tenía vicios. El versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era ¿qué? Fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, cuando los líderes practican ocultismo, cuando gobiernan con corrupción, entregan el país a las tinieblas. Y es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que estamos viendo nosotros,
que es una lucha entre las autoridades. Leímos en el versículo anterior, en el pasaje estamos viendo que es una lucha con autoridades de maldad. Véalo en el versículo que leímos. Principados, potestades, gobernadores, son autoridades. ¿Son qué, hermanos? Entonces, así como hay autoridades de maldad, también hay autoridades en el reino de la luz. Entonces Daniel representaba la autoridad de Dios, y los gobernantes, los sátrapas que está diciendo allí este versículo 4, vamos a ponerlos de ejemplo, que están representando las autoridades de las tinieblas. Hoy en día estamos viendo esa misma lucha entre las autoridades de las tinieblas y las autoridades de la luz. Y la pregunta es, ¿estamos viendo esa misma lucha que se veía ahí? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia frente a eso? Daniel no le servía a los hombres, Daniel le servía a Dios. Y para estar en esa guerra se necesita estar viviendo en santidad. En otras palabras, vivir de acuerdo a lo que está diciendo la palabra de Dios. Una pregunta: ¿cómo estando yo en pecado podré reprender espíritus de maldad? ¿Cómo practicando en el pecado se irán afuera las huestes de maldad? Si yo estoy mintiendo, ¿cómo voy a echar fuera un espíritu de mentira? Por eso debemos analizar y ver cómo está nuestra vida y vivir conforme a la palabra de Dios. Ellos estaban planeando destruir a Daniel, y esto es algo que se ve en la política, pero es algo que también se ve en las iglesias, es algo que se ve en los colegios, que se ve en el hogar. Ese celo por alguien que está en una autoridad superior, que se encuentra en una posición superior, y buscan cómo hacerle caer, enfrentarse en la misma casa, en el colegio, en la iglesia, acabarse los unos con los otros. Eso es lo que está pasando así. Entonces, este versículo 4 nos muestra que nosotros no tengamos de qué ser acusados así como Daniel, que tengamos una vida sin tacha, vivir de tal manera que la acusación que se genere contra nosotros sea algo de manera equivocada. Porque mire, uno no puede evitar que digan cosas malas contra uno no puede evitar que digan mentiras frente a uno, pero lo que nosotros sí podemos hacer es vivir de tal manera que lo que están diciendo sea algo equivocado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Punto número 2, debemos tener una buena relación con Dios. ¿Cuál era el primer punto? Vivir conforme a Dios. Y el segundo es tener una buena relación con Dios. ¿Cuántos tienen buena relación con Dios? Porque el estar alejados de Dios hace que el país sea entregado en manos de las tinieblas. Cuando un país, una población se aparta de Dios, entonces si no está con Dios, contra mí es. El que no está conmigo, contra mí. Ese país es entregado en manos de Dios. Cuando se aleja de Dios, cuando lo rechaza, le está cediendo la autoridad a quien no la debe tomar. No es portarme bien por el que dirán, es ser para el que dirán. No es mostrarme para que digan, uy, mire cómo es que yo soy bien, para que digan que yo soy bien. ¿Cuántos entendemos esto? Versículo 5 del capítulo 6 de Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Por qué? Porque Daniel era una persona diferente. Él no comió de la comida que todos comían, de la comida del rey que están comiendo los otros que se están formando. No, él era una persona diferente. Pero lo único que ellos dijeron, no, bueno, lo que podemos hallar es un error que tenga en su relación con Dios. Vamos a acusarle y a buscarle por ese lado cómo hacerle caer. Entonces, el plan que ellos tenían era generar un conflicto entre la relación que él tenía con Dios y ante el rey. Así es como se levanta la oposición contra aquel que proclama la verdad.
Y la manera de solucionarlo muchas veces y que emplean hoy en día es eliminar esa persona. Aquel que dice la verdad, la eliminan. Aquel que proclama la verdad, la forma de hacer es sacarlo del mapa, como decimos nosotros. ¿Cómo se levantan hoy día leyes en contra de la verdad? Leyes en contra del cristiano que está proclamando la palabra de Dios. ¿Cómo se quiere callar una iglesia que ora, que ayuna, una iglesia que intercede, una iglesia que clama? ¿Cómo se quiere callar esa iglesia que trabaja en el extendimiento del reino de Dios? ¿Cómo se quiere callar una iglesia que está ganando almas del reino de la muerte? ¿Cuántos obstáculos tienes que enfrentar tú como creyente para orar, para congregarte? ¿Cuántos obstáculos tienes que enfrentar tú para poderte congregar al Señor? ¿Cuántos obstáculos en los países donde no se puede salir a evangelizar? Donde no se puede orar alrededor de estas clínicas donde se están practicando abortos, porque si lo ven profesando palabra, lo ponen preso. Si lo ven de pronto tal vez usted alrededor orando, o si se recostó en un poste y usted está orando allí, porque saben el poder espiritual que está pasando allí. Usted lo ven hablando como Sara, lo ven allí susurrando y lo pueden llevar preso. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos obstáculos tendremos que pasar nosotros? Punto número 3, hay amenazas y hay planes. ¿Hay qué? Todo el tiempo nosotros estamos recibiendo amenazas. Dice el versículo 6 de Daniel 6. Vamos a trabajar solo el capítulo 6. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas, ¿qué hicieron? Se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Vienen situaciones difíciles, viene persecución. Mire que acá se juntaron entre sí para conspirar, se juntaron entre sí. Y podemos ver en este pasaje, en este versículo, como un gobernante sacriliza su posición. Porque aquí se está justificando la secularización, son las palabras aquí. ¿Qué quiere decir esto? Dar un carácter sagrado a algo que no lo es. Convertir algo sagrado que no lo es. Convertir un gobernante en sagrado, en divino, lo cual no lo es. Como muchos quieren hacerse pasar por un Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Como grupos o personas o instituciones conspiran contra la iglesia. Y el versículo 7 dice: todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado ¿dónde? Cualquiera que va a proclamar la palabra, que va a buscar a Dios, así como lo hace usted, como lo hago yo, se ha echado al foso. Hermano, se acercan unas elecciones, se acerca un nuevo gobierno. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Tenemos que ser entendidos, porque se levantarán tiempos donde querrán apagar la iglesia. Hoy lo estamos viendo, ataque directo. Estamos viendo cómo se levantan a sacar tantas cosas. Acá nos muestra que lo que los príncipes, los gobernadores, los políticos que estaban diciendo, estaban proclamando algo muy sutil. ¿Era sutil o no era sutil? El rey ni siquiera se estaba percatando de qué era lo que estaba pasando. Algo muy sutil estaban proclamando allí. Y hoy en día, frases que no parecen malas engañan a las personas con cosas sutiles. Y cuando nosotros nos damos cuenta, vemos en el error en que estamos metidos. ¿No es así que está pasando? Se le habla al pueblo cosas sutiles y las personas dicen, sí, eso es lo que queremos, y cuando se dan cuenta todo ha cambiado. Ayer nos estaban contando un testimonio basado en esto. Nos hicieron firmar, nos estaba contando así, un papel que decía: vamos a limpiar este territorio.
y decía, y todos firmamos ahí. Cuando nos dimos cuenta, voltearon las palabras y lo que iban a limpiar, antes lo trajeron y lo sacaron a ellos de ahí. Eso es lo que pasa y hay que tener entendimiento, hay que ser entendidos, porque nosotros tenemos que saber a quién estamos sirviendo, en quién ponemos nuestro corazón, nuestra mente. Nosotros no estamos sirviendo al ser humano, ¿usted cuánto lo creen? Aunque servimos al ser humano, pero nosotros lo hacemos para Dios. O sea, nosotros servimos a Dios haciéndolo a los demás. Pero nosotros, o en otras palabras, no dependemos de un ser humano, nosotros no dependemos de una persona. Número 4, hay edictos también. Hay edictos, y eso es cuando hay leyes contrarias a los principios bíblicos. Aborto, inmoralidad, brujería. Todas estas leyes que sacan a favor de esto, en contra de los principios. Y tenemos que saber que van a haber edictos en contra de la iglesia, en contra del evangelismo, en contra de los cristianos. En otras palabras, hermano, para ser más claro, van a haber edictos en contra de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos están dispuestos a seguir? O dice, uy, yo como que en qué estoy, yo me voy a salir. Vamos a pasar por luchas, en eso consiste, pero nosotros tenemos que ser entendidos. Por eso me lleva al punto número 5, hombres entendidos. Y vemos la reacción de Daniel frente a esta ley, que él no retrocedió. Él ya venía haciendo desde hace mucho antes lo que hizo. Él se arrodilló. La pregunta es, ¿cuál es la posición apropiada para la oración? Dijo alguien, el alma se pone de rodillas muchas veces a pesar de la posición en que se encuentra el cuerpo. En otras palabras, lo más importante del hombre es el alma, cómo se arrodilla el alma delante de Dios, cómo se dispone el alma delante de Dios. Pero usted dice, pero bueno, yo también quiero una posición física de mi cuerpo ante la oración, pues es de rodillas. Pues es de rodillas delante del Señor si usted la quiere. Debemos disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida delante de Dios y rendirnos delante de Él. Daniel oraba, se encontraba orando, él oraba frente a la ciudad, frente a Jerusalén, entendiendo que un hijo de Dios clama por su nación, clama por lo que está pasando, por lo que está viendo. En el versículo 10 nos muestra esto: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en ¿qué? En su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y qué hacía? Y daba gracias delante de ¿quién? De su Dios. O sea, él tenía un Dios. ¿Cuántos de aquí tienen un Dios? Que puedan decir, mi Dios. Mire, qué bonito que acá dice, delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto puede costarnos la vida. Podremos salir a las calles y ser acusados. El orar por la nación es una guerra contra Satanás, es una guerra directa que estamos haciendo frente a él, es una batalla que estamos haciendo frente a él. Ayer se estaba realizando unas oraciones por Bogotá, según un mapeo espiritual que se realizó, unas oraciones, otros están también aquí ayunando, pero otros hermanos allí en Bogotá de otras denominaciones, junto con la misión panamericana, estábamos orando allí, de rodillas al Señor, pidiendo perdón, clamando por Bogotá, clamando por Colombia, porque hay que hacer algo. ¿Cuántos saben que hay que hacer algo? Así como se levantó todo esto, Daniel entendió, fue un hombre entendido, que acá lo que hay que hacer es no ponernos a hablar mal, que es lo que más fácil y lo que más hacemos nosotros acá en Colombia, hablar mal, criticar, empezar a generar esos comentarios. Pero ¿cuántos de aquí doblamos rodilla y decimos, Señor, ten misericordia de Colombia? Extiende tu mano poderosa sobre Colombia. Cuando nosotros nos arrodillamos, vamos al Dios del cielo
y reclamamos la victoria que Dios tuvo sobre Satanás. Por eso nosotros reconocemos y somos entendidos que cuando vamos a Él sabemos que Él tiene todo el poder y todo el dominio sobre toda cosa. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿qué? Orando y rogando en la presencia de su Dios. ¿Qué estaba haciendo él? Y rogando, estaba ya: Señor, por favor. Porque él entendía que la forma de luchar era ¿cómo? Orando, de rodillas. Entendía que la lucha era de rodillas, orando al que tiene todo el poder. Número 6, vemos autoritarismo. Hay gobernadores que se creen Dios. Vamos a salvar el país, vamos a salvar el mundo, y encaminan todo para que sean dirigidos por ellos. Eliminan los poderes del Estado, la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial. Y esto es una alerta para nosotros tener en cuenta que quien quiera hacer esto es antibíblico. Esto va contra los principios bíblicos, que esto no va a traer bien a nosotros. Cuando nosotros creemos que un hombre puede traer la libertad, que un hombre puede mantenernos, cuando un hombre puede darnos lo que a nosotros nos toca hacer porque debemos trabajar, pero que queremos que un hombre lo dé, estamos mal. Cuando nosotros dependemos de una persona, estamos mal. Porque nosotros no dependemos de una persona, no dependemos de un presidente, no dependemos de un gobernador, nosotros dependemos. ¿Cuántos dependen de Dios? Qué bueno, hermano, me alegra escuchar eso. Entonces el versículo 12 nos dice la palabra de Dios: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado? ¿Dónde? Sea echado en el pozo de los leones? Tremendo eso. ¿El que clame a quién? A Dios, el que busca a Dios. ¿Cuántos de aquí claman a Dios? Y si sacan un edicto de esos, ¿qué vamos a hacer? ¿Si lo vamos a seguir clamando o no? Si vienen dificultades, si vienen pruebas, ¿usted va a seguir clamando al Dios de los cielos? Eso es tremendo, ¿cierto? Esto es tremendo. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. También, mire, a través de la cultura, de la música, de los medios, de la educación, se están promoviendo valores contrarios al evangelio. Hoy hay muchas formas en que están introduciendo en los jóvenes, en los niños, pensamientos que no son, ideologías que no son. Y nosotros debemos ser entendidos en esto. Número 7, calumnia y engaño. Se levanta calumnia, se levanta mentira entre los hermanos. Esto puede pasar también en la iglesia: calumnia, mentira. Pero también cuando hay mentira en los gobernantes, engaño en los gobernantes, cuando hay sabotajes, cuando hay distractores. ¿Cuántos prenden las noticias y ven todos estos distractores? Se ve el engaño y la mentira, todo lo que está pasando allí. El versículo 13 dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Hablan en contra de la iglesia, porque la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia está proclamando lo que dice la Biblia. Hablan en contra de ti porque tú estás haciendo lo que debes hacer. A la verdad le están llamando engaño. Aceptan las mentiras como si nada y la verdad la resiste. ¿Es verdad o no es verdad? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman. A la verdad la resisten, pero si es algo malo, si es mentira, engaño, la abrazan totalmente. Y número 8, para terminar: sentenciados por causa de Dios, muertos por su causa, pasando pruebas
para que el nombre de Dios sea proclamado. El 8 es la gloria de Dios. Pasamos todas estas dificultades, lo que usted estamos pasando y tal vez lo que lleguemos a pasar, Dios extienda su mano, su misericordia. Pero todo esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. No sé si usted tenga algún beneficio propio, pero todo lo que nosotros hacemos sea para engrandecer el nombre de Dios. Daniel capítulo 6, versículo del 16. Vamos a leer el versículo 16. Y vamos a ver cómo una persona gana batallas de rodillas. Tal vez usted dice, en el día a mí no me queda tiempo para orar. Pasa la semana, no me quedó tiempo para orar. Le dije, Señor, voy a hacer una práctica, les voy a contar esto a ustedes. Dije, yo tengo mi trabajo, pero digo, bueno, tengo que trabajar, digamos, tengo que llegar a tal hora y tengo que hacer este trabajo. Pero dije, Señor, voy a hacer esto, voy a tomar tiempo para la oración y vamos a ver cómo me va en el trabajo. Porque si trabajo más y oro menos, dije, Señor, voy a sacar más tiempo para orar y vamos a ver qué pasa en el trabajo. Hermano, yo lo reto a usted. De verdad que sí se ve un cambio. Se ve un cambio. Cuando uno dobla rodillas, usted dobla rodillas por su esposo, su esposa, por sus hijos, eso no es en vano, hermano. No desfallezca. No pare de hacerlo. Eso es ser alguien entendido, alguien que sabe lo que tiene que hacer. Daniel oraba, rogaba, y mire lo que pasa acá, versículo 16. Dice la palabra de Dios: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El que, mire esa palabra, continuamente, ¿cada cuánto lo hacía él? Él estaba sirviendo a Dios, él no servía a los hombres, servía era a Dios, aunque él había sido nombrado como uno de los 3 gobernadores en este reino, a cargo de los 120 sátrapas, ¿sí? De otros gobernadores, los sátrapas estaban gobernando allí también, y cada uno de pronto repartió día 40, ¿sí? 40, 3 por 4, 120, ¿cierto? 40 por 3, pueden ser día 40, bueno. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí o será que no? Entonces, pero Daniel, nadie lo sabía en ese momento. Nosotros, como tenemos la Biblia, sabemos, pues nadie sabía en esos leones que él fue echado en un foso de leones, pero los leones no estaban muecos. Los leones tenían dientes, eran leones salvajes. Él estaba echado allí. ¿Te ha podido librar del foso? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió ¿a quién? Un ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Hasta durmió mejor Daniel que el rey, ¿sí o no? El rey no pudo dormir, ayuno, no me tengan instrumentos, nada. Daniel por allá así, un buen sueño. Él hasta durmió mejor en el foso de los leones. Y a veces hasta estaba más seguro en el foso de los leones, con todos esos que lo querían sabotaje, querían traicionar, que querían, o sea, ustedes saben cómo es cuando se levanta la gente, cuando se levantan estos poderes de sabotaje, de traición, cuando quieren inculpar a una persona. Está uno más seguro, en otro lugar que está por fuera. Con todos esos buscando la ocasión de caer de Daniel, buscando la ocasión de hacerle fallar, decían, hasta, mire, meterse con su creencia, hasta ese punto llegaron.
No, él estaba mejor allá metido en el foso de los leones. Entonces Daniel respondió, bueno, el 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? ¿Cuántos confían en Dios, hermanos? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esos eran los leones donde estaba Daniel. ¿Cómo lo ve usted? Acá nos está mostrando la palabra de Dios, que Satanás ya está vencido. Satanás está derrotado y que en este mundo, mientras nosotros estamos vivos, debemos estar clamando, intercediendo y haciendo la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque el enemigo ya va a tener su sentencia, o se le va a cumplir la sentencia que ya tiene designada para él. Satanás va a ser echado al lago de fuego que arde. Satanás ya tiene su sentencia, Satanás está derrotado. Nosotros tenemos que doblar rodillas, así como lo hizo Daniel, ser entendidos, y vamos a ver la gloria de Dios, el Dios nuestro, que digan el Dios suyo, su Dios, el Dios de mi papá, el Dios que tenía mi hijo, el Dios que tenía. Ese Dios es un Dios real, es un Dios vivo. ¿En qué versículo vamos? Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Pero acá vamos a ver lo más importante. De parte mía es puesta esta ordenanza. Mire, hermano, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. La oración, el arrepentimiento, la intercesión espiritual son las formas de resistir y librar a un país. ¿Cuántos lo creen? Estas son las formas de librar un país. ¿Cuántos quieren que este país sea librado? Venezuela se ha librado. Todo el mundo se ha librado. Esta es la forma: arrepentimiento, intercesión, clamor, oración, humillarnos delante del Señor. Entonces, cuando hay entrega, cuando hay relación, cuando servimos a Dios, cuando vivimos conforme a Dios, su nombre es glorificado. Dios salva y libra a un país que está bajo la potestad del maligno. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: Dios salva y libra un país en manos del maligno. El único que lo hace es Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y teniendo esto en nuestro ser, en nuestro corazón, vamos a poder actuar de una manera mejor. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, ¿y qué? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? El que puede sanar la tierra es el Señor. Solamente el Señor. A Él podemos levantar nuestra mirada y decir: Señor, salva mi casa, salva mi hogar, salva esta tierra, salva este país. El versículo 26, por eso dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Y quiero que lo leamos juntos. Leamos el 26 y leamos el 27. Puede acompañarme con autoridad. Leámoslo en el nombre de Jesús. De parte mía es puesta
esta ordenanza, dígalo con voz fuerte, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Siga, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? A veces no sabemos si seguir en Colombia e irnos para otro país, o los del otro país y quedarse en Colombia o irse al otro país. Todos estamos en esa situación. ¿Y qué hacemos por aquí, por allá? Eso, muchos se han ido, muchos se han quedado. ¿Qué hacemos esto? Solamente Dios salva y Dios. Vamos a orar delante del Señor. Póngase sobre sus pies, si así lo quiere hacer, y vamos a decirle: Señor, aquí estamos. Hemos recibido tu palabra, Señor. Hemos visto el ejemplo de cómo un muchacho doblaba rodillas delante de ti, cómo un muchacho propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, contaminarse con las cosas de esta vida, con el pecado. No quiso contaminarse con las ideologías, no quiso contaminarse con lo que le estaban ofreciendo. No se hallaba en él tacha alguna, no se hallaba en él cómo acusarle. Padre Celestial, así queremos ser nosotros, hombres y mujeres de Dios. Queremos creer que tú eres nuestro Dios, el Dios que tiene todo el poder y todo el dominio, como lo dice tu palabra, donde todos tiemblan y temen, Señor, porque tú eres el Dios viviente que permanece por todos los siglos de los siglos, y que tu reino no será jamás destruido, y que tu dominio perdurará hasta el fin, Señor. Tú eres el Dios al cual yo creo. Usted pueda decirle: Señor, yo creo en ti, tú eres mi Dios. No sé si tú lo puedas decir con tu corazón: tú eres mi Dios, yo creo en ti, en el Dios viviente, en el Dios todopoderoso, en el Dios que salva y libra, que hace señales, maravillas en el cielo y acá también en la tierra. Si tú libraste a Daniel del foso de leones, tú me puedes librar a mí. Si tú libraste a Daniel del foso de los leones en este imperio babilónico, tú nos puedes librar a nosotros también. En estos tiempos tú puedes librar el país. Tú lo has hecho, eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Si tú lo hiciste hace siglos, lo puedes hacer ahora también, porque vemos que tu palabra es firme, es veraz. Tu palabra, Señor, es lo que estamos viviendo en estos días, que se levantan muchos en contra de la iglesia, pero tú dices en tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy nos levantamos como guerreros, hoy nos levantamos a batallar, a guerrear por nuestro país, por nuestra familia, Señor. No podemos seguir durmiendo, no podemos seguir esperando que otros nos den, que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Ayúdanos a ser entendidos, Padre. Trae tu revelación, trae tu entendimiento a cada uno de mis hermanos, trae entendimiento en el nombre de Jesús. Si a usted le cuesta orar, dígale: Señor, a mí me cuesta orar, pero hoy entiendo tu palabra, que estoy llamado a batallar, a guerrear, a doblar rodillas delante de mi familia, delante de mi vida, delante de la nación. Se deben librar las batallas orando, hermano. Dígale: Señor, dame ese anhelo por orar, ese querer como el hacer. Pídale al Señor. Si usted le pide al Señor, Él te va a dar. Dígale: Señor, no puedo, mi vida no puede seguir así. Yo necesito ver cosas extraordinarias, milagros, así como lo vio Daniel. Estos leones feroces y salvajes que acabaron con toda esta gente, pero Daniel salió sin ningún rasguño de allí. Dígale: Señor, ese es el Dios al cual nosotros creemos, que Dios nos lleva
por sendas de justicia, por amor de su nombre, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Órele a ese Dios poderoso, a ese Dios omnipotente. Padre, en tus manos están nuestras vidas, en tus manos está la iglesia, en tus manos está Colombia, Padre. Extiende tu misericordia hacia nosotros y perdónanos tanto pecado. Nosotros primeramente todo el pecado que cometemos, Señor. Perdona, Señor, también el pecado de la iglesia. Perdona el pecado de Colombia, Señor. Perdona tanta apatía, perdona tanta maldad, perdona tanto engaño. Perdona, Señor, tanta indiferencia. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces se nos llama a orar? ¿Cuántas veces se nos llama a congregarnos y nos hacemos los indiferentes? Oh Padre Celestial, en esos tiempos, Señor, tú quieres un pueblo que sea entendido, que entienda que debe levantarse. Si alguno se levanta en el valle ahora y clama, intercede por su país, intercede por sus vidas, por su familia, cosas grandes veremos, hermano. Dígale, Señor, sácame de esa frialdad en que he estado. Y tal vez si usted no has tenido un encuentro personal con Dios, dígale, Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Quiero encontrarme contigo, Señor, quiero verte cara a cara, quiero conocerte, quiero saber ese Dios que se está predicando. ¿Cuál es ese Dios que se está predicando? Usted puede decirle, Señor, yo quiero más de ti. Como estábamos cantando hace un momento, quiero conocerte más. Y aquí te esperaré. Hermoso eres, Señor, maravilloso eres, y te damos gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú tienes el control de este país, tú tienes el control de Venezuela, tú tienes el control de toda América y de cada continente en todo el mundo. Tú tienes el control, el Señor nunca ha perdido el control, nada se ha salido de las manos del Todopoderoso. Tu familia no se ha salido de las manos del Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que volvernos a Dios, hay que volvernos a Dios. Vuélvete a Dios en esta mañana y dígale, Señor, yo me vuelvo a ti, Padre. Perdóname, Señor. No más indiferencias, voy a estar allí luchando en el vallado, puesto con los pies, Señor, como un verdadero guerrero, como un verdadero, Señor, allí, verdadero cristiano, que entiende cómo se debe ganar esto, Padre. Ayúdanos a hacer tu obra, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.